Dios les bendiga, queridos hermanos que me ven a través de este video. Quiero enviar un saludo a mi pastor, Reverendo Jesús Resto, y a su esposa, Arisleida Resto, y a todos los hermanos de la iglesia, Hermanos Unidos en Cristo. Quiero dar la lección número 12 a través de este video, y espero que sea de mucha bendición para ustedes y para todos los amigos y hermanos que nos van a ver. Espero que nos gocemos en este estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando este expositor, que es del expositor Senda de Vida, y en esta preciosa hora quiero hablar de la lección número 12. Esta clase lleva por tema lo siguiente. Dice: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Repito el tema: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Cuando hablamos de abnegación, estamos hablando de una persona que tiene mucho sacrificio y una persona que renuncia a su propia vida para hacer la voluntad de Jesús. Es decir, el misionero tiene que ser una persona sacrificada, tiene que ser una persona que haya renunciado a su propia vida. También el misionero tiene que tener un requisito muy importante, que es la santidad. Santidad es aquella persona que se ha apartado para Dios y vive para Él y cumple sus mandamientos. El pensamiento central de esta lección dice de la siguiente manera: el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. Es lindo cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y parece que al principio todo es color de rosa, pero sabemos, cuando vamos conociendo más de Dios y conocemos su palabra, que el evangelio, pues aparte de ser una vida de gozo, de paz y llena de muchas bendiciones del Señor, también en muchas ocasiones vamos a sufrir. Pero la Biblia dice que si sufrimos con Él, o sea, con Cristo, también reinaremos con Él. Y acordémonos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, vino a sufrir por toda la humanidad. Pero por causa de ese sufrimiento, ahora nosotros tenemos paz. Dice Isaías capítulo 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En otras palabras, yo tengo paz, usted tiene paz, porque nuestro Señor Jesucristo pagó ese precio en la cruz del Calvario. Hay tres objetivos en esta lección número 12. Y el objetivo número 1 dice así: comprender la demanda divina de abnegación, que ya dijimos que es sacrificio y renuncia. Comprender la demanda divina de abnegación y santidad en la obra misionera. Número 2, vamos a reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. Y número 3, hay que establecer una conducta de sacrificio y pureza propia del obrero del Señor. Mientras vamos estudiando, se van a ir agregando otros ingredientes, otros requisitos, por así decirlo, que debe de tener el misionero, aquel que lleva la palabra, aquel que enseña la palabra. Debe ser una persona sacrificada, abnegada, que haya renunciado a su vida. Debe ser una persona de piedad, de santidad y de buen testimonio. El pensamiento central dice así: el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. Es decir, el misionero debe de tener la disponibilidad de sufrir con Cristo y de vivir una vida de piedad, o sea, una vida que agrade al Señor. ¿Cuál es la enseñanza de esta lección? Dice así: así como Pablo se mostró a los ancianos de la iglesia como un ejemplo de abnegación y piedad, resta a nosotros, o sea, a nosotros la iglesia, resta a nosotros tener la misma actitud en favor de la obra del Señor. Miren, nosotros tenemos que tener esos mismos requisitos, que somos misioneros, que predicamos la palabra, que enseñamos la palabra. Debemos de ser personas abnegadas, que hayamos renunciado a nuestra propia vida. Debemos de tener piedad, santidad y piedad. El texto áureo dice así:
Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En unos momentos vamos a estar explicando, o voy a estar explicando, lo que significa el versículo 24 de Hechos capítulo 20. Antes de entrar de lleno a la lección, siempre acostumbro a leer la introducción para que nosotros entendamos de lo que vamos a estar hablando en esta preciosa hora. Dice así la introducción: la reunión de Pablo con los ancianos de la iglesia de Éfeso tuvo lugar en la ciudad de Mileto. Para el apóstol de los gentiles era muy importante que los obispos tuvieran un concepto claro sobre el costo de servir a Cristo. Hoy muchos ven el ministerio como algo superficial. Cuando hablamos de algo superficial, estamos hablando de algo basado en las apariencias, algo frívolo y sin fundamento. Es decir, como estaba leyendo, que hoy muchos ven el ministerio cristiano como algo superficial, como algo frívolo, como algo basado en las apariencias y sin fundamento. Y otros como fuente de ganancia. Este no fue el caso del apóstol Pablo, porque él dijo que él no le iba a hacer de carga a ninguno de los cristianos, sino que él mismo con sus manos trabajaba. La Biblia dice que el oficio del apóstol Pablo era hacer o levantar tiendas. Por tanto, necesitamos aprender lo que Pablo dijo a los líderes reunidos en aquella región. Él usó su propio ejemplo para animarles a vivir una vida acorde al llamamiento divino. En otras palabras, él le dijo: sigan mi ejemplo. Y en muchas ocasiones vemos al apóstol Pablo decir: sed imitadores de mí, decía él, como yo de Cristo. Así que el apóstol Pablo se puso de ejemplo porque él sabía la vida que llevaba delante de los ojos del Señor. Debemos ser conscientes del hecho que muchos nos están observando. Dice la Biblia, tenemos una nube de testigos. O sea que nosotros somos cartas abiertas también. La gente está viendo cuál es nuestro testimonio. Por tanto, se requiere que hagamos las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Segunda de Corintios 8:21. El dar buen testimonio delante de los hombres es un ingrediente inseparable de la vida piadosa. Es decir, una persona piadosa que practique la piedad. Los cristianos practicamos la piedad. Debemos de dar buen testimonio delante de los hombres. Nosotros predicamos mejor con nuestro testimonio que con nuestra boca, que con nuestros labios. Podemos dar una buena predicación, una buena enseñanza, pero si nuestros actos, nuestros hechos dicen otra cosa, no estamos siendo personas piadosas, porque debemos de reconocer, debemos de entender que con nuestro testimonio predicamos mejor. En el presente estudio, o sea en este, se hará evidente además que servir a Cristo conlleva sufrimiento. La piedad y la aflicción aparecen muchas veces juntas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Pablo dijo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Por tanto, Pablo recuerda a los obreros que él había hecho su trabajo en Asia con lágrimas y sufrimiento, y sabía que le esperaban cárceles y tribulaciones en el futuro. Con esto concuerda lo que les preguntó Cristo a Jacobo y Juan: si acaso ellos querían sentarse a su derecha y a su izquierda en su reino, estaban dispuestos a beber su copa y a asumir su bautismo.
Ellos respondieron que sí podían, sin saber la trascendencia de aquellas palabras. De hecho, los apóstoles de Cristo sufrieron prisiones, sufrieron cárceles, sufrieron peligros, sufrieron castigos, y casi todos padecieron el martirio por el testimonio del Señor Jesús. Ahora nos toca a nosotros asumir una actitud decidida a hacer la obra del Señor fielmente, aunque nos cueste sufrir afrenta por causa de su nombre. En el desarrollo de nuestro estudio comprenderemos mejor esta verdad de la obra misionera. Bien, vamos a entrar de lleno a la lección. Vamos a comenzar con el punto número 1 y vamos a estar leyendo los versículos 17 hasta el 21 de Hechos capítulo 20. Punto número 1 tiene por tema: Pablo fue un ejemplo de abnegación y sufrimiento en la obra. Inciso A: Pablo tuvo un comportamiento santo y abnegado en Asia. En esta región Asia, el apóstol Pablo visitó muchos lugares y levantó muchas iglesias. Él se encontraba en Mileto. Cuando estaba en Mileto y se iba a despedir de aquella ciudad, de aquella región, de aquel continente, porque estaba pronto para irse a Jerusalén, él llamó a los ancianos que estaban en Éfeso. Y dice el versículo 17 hasta el versículo 19: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. En este inciso A estamos hablando bajo el tema: Pablo tuvo un comportamiento santo y abnegado en Asia. Punto número 1: Mileto estaba situada a unos 48 kilómetros al sur de Éfeso. El verso 17 deja claro que desde Mileto Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Sería una reunión ministerial para despedirse de ellos y darles instrucciones. En otras palabras, el apóstol Pablo, como estaba pronto para irse de Mileto e irse a Jerusalén, él está llamando a los ancianos, a los líderes, para que se responsabilicen de la obra. Porque el apóstol Pablo, cuando hacía estos viajes misioneros, predicaba, enseñaba, levantaba iglesia, levantaba obras de los mismos hermanos. Él los capacitaba para que ellos siguieran con la responsabilidad. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Pablo, en este versículo 18, que ya lo leímos, dice que cuando vinieron a él los ancianos, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Escuche esto, no algunas veces, todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. En otras palabras, primero Pablo realza el valor de su conducta como ejemplo de vida para los obreros. En otras palabras, les está diciendo, o los mandó a llamar para que se responsabilizaran de la obra, pero que siguieran su ejemplo, que así como se comportó él esperaba que los ancianos que iban a tomar cargo de la iglesia o de las iglesias que estaban en esa ciudad siguieran su ejemplo. Por eso fue que dije que el apóstol Pablo en varias ocasiones dijo: sed imitadores de mí, así como de Cristo. En el verso 18 revela que ellos sabían su testimonio. El apóstol Pablo se lo dijo: vosotros sabéis. O sea, el apóstol Pablo tenía como testigos a ellos mismos, a esos mismos hermanos. Sabían esos hermanos cuál había sido el comportamiento del apóstol Pablo. En el versículo
3, o en el punto número 3 del versículo 19, Pablo le recuerda cómo había sido su servicio ministerial en Éfeso. Les dice que su trabajo había sido un servicio al Señor. Con esto nos enseña que la iglesia es del Señor. La iglesia no es de ningún líder, de ninguna denominación. La iglesia es del Señor. Así que trabajar en ella equivale a servir a su dueño. Entiéndalo. Nosotros no estamos trabajando para los hombres. Estamos trabajando para Dios. El apóstol Pablo dijo en el versículo 19, y sirviendo al Señor con toda humildad, no con alguna humildad, con toda humildad y con muchas lágrimas, algo sufrido y pruebas, dijo el apóstol Pablo, que me han venido por las acechanzas de los judíos. Estos son los verdaderos líderes, estos son los verdaderos misioneros, los que lloran, los que sufren, los que son perseguidos, los que son vituperados por causa del evangelio. El apóstol Pablo, podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que él había sometido todo su ego a la cruz de Cristo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, los sufrimientos y todas las persecuciones, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una persona abnegada, que dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. En otras palabras, yo estoy muerto. Y lo que ahora vivo en mi carne, los sufrimientos que yo estoy pasando, los vivo en la fe. Es decir, la fe estaba en contraposición de todos los sufrimientos que pudiera tener el apóstol Pablo en la carne. Por eso se entregó de tal manera que no le importaba los sufrimientos que él estaba pasando o de los que iba a pasar. En el contexto que Pablo cita allí, había sufrido muchas pruebas por parte de los judíos no creyentes en Cristo. Sabemos que para todo obrero hay pruebas diversas que vienen de distintas personas y formas. Aprendemos aquí la importancia de la disposición a soportar las aflicciones propias del ministerio con abnegación y ser firmes en mantener una conducta digna del Señor a quien servimos. Inciso B, versículos 20 y 21. Pablo fue fiel en enseñar a todos el arrepentimiento y la fe. Mire lo que enseñaba el apóstol Pablo: arrepentimiento y fe. Versículos 20 y 21. Y como nada que fuese útil, o sea, de ninguna de las persecuciones que le dieron los judíos, ninguna de ellas fue útil. O sea, no lo detuvieron de hacer el trabajo del Señor. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo anunciaba y enseñaba, o sea, predicaba y enseñaba, no solamente en las casas, sino públicamente. Él no se avergonzaba de su fe. Él mismo lo dijo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Él les testificó a los judíos, le testificó a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Número 1, en el versículo 20, el apóstol revela el contenido de su predicación y enseñanza. Todo aquello que es útil fue lo que anunció y enseñó.
Como vocero de la gracia, como predicador de la gracia, Pablo sabía que las ceremonias judías y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas habían quedado obsoletas, sin valor, ya no seguían en función por la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Por eso enseñaba la fe y el arrepentimiento. ¿La fe en quién? La fe en Cristo. Por eso hablaba de la gracia. ¿La gracia de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso les hablaba del arrepentimiento. Cristo en muchas ocasiones enseñó acerca del arrepentimiento. De hecho, ese fue el primer mensaje que él predicó. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El orden aquí respecto a anunciar y luego enseñar es muy importante. Como ya dije hace un momento, él anunciaba y predicaba, anunciaba y enseñaba. Primero predicamos el evangelio, eso es lo primero que debemos de hacer. Cuando las almas se convierten, entonces les enseñamos la palabra del Señor. Punto número 2, un aspecto que sobresale en la segunda parte del versículo 20 es que Pablo anunciaba y enseñaba públicamente y por las casas. Él pidió a los hermanos en varias ocasiones que oraran para que el Señor le abriera las puertas, y verdaderamente el Señor contestó esa petición, comenzó a abrirle puertas. Le cerraban la puerta en una casa, se metía a la otra, pero nadie lo paraba de predicar la palabra del Señor. Lo echaban de una ciudad, iba a otra, y la gente se convertían por multitudes. Como siervos del Señor, debemos estar dispuestos a aprovechar cada oportunidad que se nos presente en cualquier lugar para predicar y enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Ahora en el versículo 21, Pablo hace ver que se debe testificar a Cristo, tanto a judíos como a gentiles, solamente a Cristo. Aquí no tenemos que estar hablando de nosotros, ni a la organización a la cual pertenecemos. No, solamente hay que predicar de Cristo. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Es solamente a través de Jesús. Lo más importante es el contenido del mensaje. Judíos y gentiles oyeron del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Con esto Pablo enseña que el pecado es una ofensa a Dios y todo hombre debe arrepentirse de ello. Así que el mensaje central de Pablo era Cristo. ¿De qué les hablaba? Del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y es necesario que haya un arrepentimiento. Es necesario que haya un nuevo nacimiento en nuestra vida, como el Señor se lo dijo a Nicodemo. De cierto, de cierto. O sea, ciertísimamente te digo que debes nacer de nuevo. Punto número 2. Los misioneros desean acabar su carrera a pesar de las tribulaciones. Vienen muchas tribulaciones, como las que vamos a estudiar ahora mismo. Los misioneros desean acabar y deben acabar su carrera a pesar de las tribulaciones. Inciso A. El Espíritu Santo puede avisar a los misioneros sobre tribulaciones futuras. El Espíritu Santo lo puede hacer porque el Espíritu Santo habla, revela, sabe lo que viene en el futuro, lo que está aconteciendo ahora mismo en el presente. Así que Él nos advierte de las tribulaciones que puedan venir. Hechos capítulo 20, versículos 22 y 23 dicen así: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Acuérdense que le dije que el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los hermanos de Mileto y hizo llamar a los hermanos de Éfeso. Y le dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber
lo que allá me ha de acontecer. Dice en el versículo 22 que él no sabe. Pero en el versículo 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Prisiones y tribulaciones. Punto número 1, quiero decir que aquí el apóstol Pablo en el versículo 22 está usando una palabra. Y es la palabra ligado. He aquí yo estoy ligado en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Qué significa esa palabra ligado? O de que él estaba ligado. Viene de una palabra griega, deo, del verbo primario atar. O sea, él estaba atado. Y significa encadenar, prender y sujetar. En otras palabras, estaba sujetado, estaba encadenado, estaba prendido por el Espíritu Santo para ir a predicar la palabra a otras ciudades. Y él dice que iba ligado en espíritu a Jerusalén para seguir predicando la palabra del Señor. Esta palabra me llamó mucho la atención porque a veces en los ministerios creo que a muchos nos ha pasado de que queremos abandonarlo todo por las persecuciones, por los vituperios, por lo mal que hablan de nosotros. Pero el Espíritu Santo nos ha atado, nos ha prendido, nos tiene sujetado. También recuerdo a un hombre que quería soltarlo todo y es el profeta Jeremías. Él dice que no quería seguir ya profetizando en el nombre del Señor. Quiso dejarlo todo. Dice, pero no obstante había dentro de mí un fuego metido en mis huesos. Dice la palabra que trató de sufrirlo, o sea, luchó con eso, pero al final no pudo. Y le dijo el Señor, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Mire, hermano, cuando el Señor o cuando el Espíritu tiene prendido a una persona, la tiene sujetada, la tiene encadenada, esa persona, por más que quiera oírle al ministerio, no puede dejarlo, porque es algo espiritual, algo interno metido en nuestro corazón que no podemos dejar hacer. En el versículo 22, Pablo dice de sí mismo que está ligado en su espíritu respecto a ir a Jerusalén. Así que ello no era un deseo de su carne o un mero sentimiento de su alma, sino un asunto de su espíritu. En otras palabras, no era una simple emoción. Era algo que el Espíritu lo estaba instando a hacer. Pablo anticipa que no sabía en forma absoluta lo que allí le habría de acontecer. La actitud de sacrificio por la causa del Señor debe ser mucho más fuerte que los temores a situaciones difíciles que se nos puedan presentar en la obra. En otras palabras, él está diciendo en el versículo 22 que no sabía lo que le esperaba, pero el versículo 23 dice, salvo el Espíritu Santo me ha hecho entender, me ha hecho saber en muchos lugares que lo que me espera en Jerusalén son prisiones y tribulaciones. Sabemos nosotros también el testimonio de aquel hombre llamado Abraham. Estaba en Ur de los Caldeos, pero oyó una voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él no se puso a pensar en las habladurías que le iban a hacer, en cómo se iban a burlar tal vez de él, en las tribulaciones o persecuciones que iba a sufrir, los problemas que se iban a levantar. No, la fe estaba en contraposición de todos los temores que hubieran podido estar en su corazón, en su carne. Y el versículo 23 revela la importancia, hermano, revela la importancia del Espíritu Santo en la vida del misionero de Cristo. El Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. En Cesarea, el Señor usó a un profeta llamado Ágabo para advertir a Pablo que le esperaban prisiones y tribulaciones al llegar a Jerusalén. O sea, a estos hombres
los estaba usando el Espíritu Santo para advertirle a Pablo, para decirle que más adelante le iban a esperar prisiones y tribulaciones. Todavía hoy el Espíritu Santo habla a los siervos de Cristo y puede avisarles de asuntos difíciles en el futuro de la obra. Es decir, nosotros no actuamos por nuestros propios instintos, emociones o pensamientos que hay en nuestra mente. Debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Mire, una conducta así como la que tenía el apóstol Pablo es digna de ser imitada por todos los que hemos puesto la mano en el arado. ¿Qué tenemos que imitar del apóstol Pablo? Esa abnegación, ese deseo de seguir predicando la palabra del Señor, ese deseo de seguir enseñando la palabra del Señor, aunque vengan persecuciones, aunque vengan tribulaciones, cárceles, vituperios, aunque nos rechacen. Debemos de poner la fe en nuestra vida para que la fe venza todos esos temores. Esa fe solamente la imparte el Espíritu Santo. Cuando Saulo se convirtió al Señor, el Señor le dijo a Ananías que orara por él, porque este hombre le iba a ser de mucho agrado al Señor y le iba a ser de mucha ayuda en el ministerio. Instrumento escogido me es este, dijo el Señor. El Señor hablando de Pablo. Instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre ante los gentiles. Así que el Señor no se equivoca cuando Él señala a una persona. El Señor no se equivoca cuando Él llama a una persona, porque Él conoce lo que hay aquí en el corazón. Los hombres nos podrán rechazar, criticar, etcétera, etcétera, pero solamente Dios es el que conoce lo que hay en nuestro corazón. Sigo con el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. O sea, no hago caso de tribulaciones, de prisiones, de vituperios. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué versículo más impresionante, qué versículo más poderoso. Creo yo que es el meollo de la lección que estamos estudiando. El apóstol Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En otras palabras, la vida del apóstol Pablo, para él mismo, él no la estimaba, no le importaba, con tal que acabara la carrera que había sido encomendada por el Señor a su vida. Número 1, el apóstol se propuso no hacer caso a las prisiones y a las tribulaciones que le pudieran venir a causa de su testimonio. Ni siquiera su propia vida era tan preciosa para sí mismo frente a su meta de llevar hasta el fin la obra encomendada. Pablo era un imitador de Cristo, el cual menospreció el oprobio y, luego de dar su vida por nosotros, se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo entendió muy bien el ministerio de Cristo aquí en la tierra, que murió por nosotros, lo dio todo por la humanidad entera. El apóstol Pablo siguió sus pisadas, un carácter abnegado, un carácter sacrificado. Renunciaron a su propia vida. Fíjese que la meta de Pablo, revelada a los ancianos en Mileto, era acabar su carrera con gozo. Acabar su carrera con gozo. Así que si usted está pensando dejarlo todo, no lo deje. Acabe su carrera con gozo. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: cumple tu ministerio. En el ministerio no hay renuncias, ni tampoco una persona puede
digamos, irse a la jubilación, porque aquí es hasta que acabemos la carrera. Y él dijo, yo la quiero acabar con gozo. No debemos imitar a aquellos que se retiran del trabajo que se les ha sido encomendado. No imitemos a esas personas. Que porque aquel renunció, yo renuncio. Que porque aquel se fue, yo también me voy. Que porque aquel se suicidó, porque eso está, por así decirlo, de moda hoy en día. Muchos ministros se están quitando la vida por las presiones, por las persecuciones que sufren, pero realmente no están acabando la carrera con gozo. El apóstol Pablo dijo, yo la quiero acabar, yo la quiero terminar con gozo. Pablo expresó un concepto claro sobre el ministerio que había recibido del Señor. Para él, su misión ministerial era dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No hablar de otra cosa, solamente hablar de la gracia de Dios, de la fe en Jesucristo. Mire, no hay otro mensaje que transforme como ese. Hoy en día estamos escuchando en muchas congregaciones, en muchos líderes por boca de ellos, y todo es dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Pero no hablan de la gracia, no hablan de la fe, no hablan del arrepentimiento, no hablan de que tenemos que ser personas abnegadas. Este es el verdadero evangelio. El apóstol Pablo dijo, yo en todo me alegro, cualquiera fuera mi condición. Si soy pobre estoy contento, si soy rico también estoy contento. El Señor es quien bendice, pero no nos enfoquemos en las riquezas de este mundo, porque tarde o temprano todo eso se termina. Punto número 3. Los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo el consejo de Dios. Los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo el consejo de Dios. Inciso A. Los obreros fieles no son responsables que otros desobedezcan su mensaje. Ellos se tienen que enfocar en dar todo el consejo. Si la gente no quiere obedecer, pues ese es el problema de la gente. Versículos 25 y 26 dicen de la siguiente manera: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. El apóstol Pablo está diciendo claramente en el versículo 25 que él no iba a regresar a esa región de Asia. No iba a estar ni en Mileto ni en Éfeso. Dice, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. En otras palabras, él se está despidiendo. Y él dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Número 1, Pablo aquí confirma que no le causaba pavor el tener que morir por Cristo, como luego lo dijo claramente en Hechos capítulo 21 versículo 13. Pero su despedida de aquellos amados consiervos tiene el sentido de prepararlos para la continuidad necesaria de la obra en la provincia de Asia. Y en el versículo 26 se evidencia una defensa del apóstol a la misión que había cumplido en Asia. Por haber sido fiel en la labor encomendada, ahora está limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiere decir eso? Ninguno de los que iban a morir en esa región iba a ser responsabilidad del apóstol Pablo si se perdía, porque todos habían escuchado el evangelio. Me parece que aquí el apóstol Pablo se recordó del trabajo de la atalaya,
de aquel que sonaba la trompeta y anunciaba cuando venía el peligro. El profeta Ezequiel habla de los atalayas y dice que cuando el atalaya viniera o mirara venir el peligro y él no anunciara el peligro, dice que la sangre de todos los que estaban en esa región, en ese pueblo, en esa ciudad, esa sangre iba a recaer sobre el atalaya. Pero si el atalaya sonaba la trompeta y ninguno se apercibía de lo que estaba pasando, esa sangre iba a caer sobre ellos mismos. Mira la responsabilidad del ministerio. Nosotros somos atalayas. Tenemos que sonar la trompeta. Y más en estos tiempos que son considerados principios de dolores. Hace 2 semanas, según los estadistas, la iglesia en general, la iglesia cristiana, lo que tiene que ver con religión cristiana, muchos pastores, evangelistas, maestros están haciendo uso de estos medios. Hace 2 semanas se había predicado por medio del internet 16 millones de horas. Y se pusieron a hacer las cuentas y eso equivale a 29 años de servicios presenciales. O sea, hicieron la cuenta, bueno, vamos a hacer la cuenta de 16 millones de horas. Si nosotros fuéramos a la iglesia martes o jueves o viernes o domingo y estamos 2 o 3 horas, se pusieron a hacer cálculos y dijeron, hemos predicado 16 millones de horas. Equivale a 29 años congregándonos. Nosotros tenemos que hacer uso de estos medios para predicar la palabra del Señor. Porque un día yo creo que se nos van a cerrar las puertas y va a venir una persecución fuerte contra la iglesia de Jesucristo. Por último, tenemos al inciso B, versículos 27 y 28. Los obreros deben velar fielmente por ellos mismos y por el rebaño del Señor. Primero por ellos mismos y después por el rebaño del Señor. Pero antes, o quiero explicarlo ahorita mismo en este punto número 3 del inciso B, lo voy a explicar ahora, versículos 27 y 28. Dicen así: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dice el apóstol Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Primero, en el versículo 27, el apóstol Pablo dice que él no había rehuido anunciar todo el consejo de Dios. En otras palabras, no predicó lo que la gente quería oír, no predicó lo que la gente le decía que quería oír. No, él predicó todo el consejo de Dios. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para reprender, para corregir. La escritura toda hay que predicarla, no solamente lo que la gente quiera oír. Y él dice, yo le he oído predicaros todo el consejo de Dios. Y dice que en el versículo 27, Pablo quiere enfatizar que cuando ministró aquel tiempo en Asia, no rehuyó de anunciar todo el consejo de Dios. Aquí se entiende la responsabilidad que tenemos delante del Señor como sus voceros. No debemos ser parciales en la proclamación de la verdad. No debemos ser parciales. Todo lo que Dios ha establecido en cuanto a la salvación y a las doctrinas de la fe deben ser anunciados y enseñado por el obrero abnegado y santo. Por tanto, debemos renunciar a predicarnos a nosotros mismos y asumir la tarea de anunciar a Jesucristo como el Señor. Y eso es lo que está pasando en muchos altares.
Los pastores, predicadores, maestros, no están predicando de Cristo, están predicando de ellos mismos, de quiénes son ellos, de dónde vienen, lo que poseen, y ese mensaje no salva a nadie. Puede impresionar a algunos, pero realmente nosotros queremos oír todo el consejo del Señor, para que nuestras vidas sean vidas como las del apóstol Pablo, sean vidas como estos cristianos primitivos que tenían vidas abnegadas, que habían renunciado a ellos mismos, para que nosotros seamos verdaderos creyentes, para que nosotros seamos la verdadera luz que Cristo dijo que debíamos de ser. Cristo le dijo a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Y en el versículo 28, el apóstol exhorta a los ancianos de la iglesia a velar primero por ellos mismos. Al oírlo nos acordamos de las palabras dichas a Timoteo, que tuviera cuidado de sí mismo. Y eso lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice así, el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo: cuídate de lo que te dice tu corazón, que Jeremías dice que es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuídate de ti mismo. Yo me debo de cuidar de mí mismo, que yo no sea dirigido por mis impulsos, por mis concupiscencias, que yo tenga que ser dirigido por el Espíritu Santo, que usted sea dirigido por el Espíritu Santo y que no actúe según le dicta su carne. Así le está diciendo el apóstol Pablo a los ancianos también, que primero velen por ellos mismos y que después velen por la obra. Es necesario que atendamos nuestra vida espiritual primero, y entonces podremos velar también por la iglesia del Señor. Como dijo alguien, antes de hablar con los hermanos, hay que hablar con Dios, para que cuando hablemos con los hermanos sea Dios hablando a través de nosotros. Como dijo John MacArthur, yo quiero estar 7 horas orando en la presencia del Señor y hablar 1 hora delante de los hermanos. Si usted mira la diferencia, tenemos que hablar más con Dios que con los hermanos. El problema es que como hemos dejado la oración, hemos dejado de tener esa intimidad con Dios. Por eso a veces somos dirigidos por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos carnales. Por último, Pablo le dice a los obispos, a los líderes, a los supervisores, a los pastores de las iglesias, que apacienten la iglesia, que apacienten la iglesia. Nosotros en el Nuevo Testamento se nos dice, o somos comparados con las ovejas. Dice, las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Pero ese pastor tiene una responsabilidad. El maestro tiene una responsabilidad. El predicador tiene una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Apacentar la iglesia. Por tanto, no solo deben velar por las almas de los creyentes, sino darles el alimento a tiempo. Debemos orar para que podamos ser eficaces en cumplir esta alta responsabilidad para con la iglesia de Cristo. Mira lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 45. La responsabilidad de apacentar la iglesia del Señor. Mateo 24, versículo 45.
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, bienaventurado aquel pastor, aquel predicador, aquel maestro, aquel apóstol, aquel profeta, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. O sea, que las manos las tenga en el arado, que esté trabajando y que termine su carrera con gozo. Por eso el tema de esta lección era: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Yo espero que usted se haya gozado con esta clase. Para mí fue un privilegio haber compartido con ustedes. Dios les bendiga. Será en una próxima ocasión.